Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo como sabéis, patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín, por su campus en Madrid, campus en Arturo Soria 245, abierto a todos aquellos que queráis visitarlo para informaros de cualquiera de sus cursos, de cualquiera de sus grados. Y hoy tenemos con nosotros a José María Rotellar, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, de su campus en Madrid, de Administración Financiera. Y vamos a hablar de un tema que bueno, está siempre de actualidad, pero se ha puesto especialmente de actualidad durante los últimos días a raíz de unas declaraciones que, bueno, algunos ya hemos tenido ocasión de criticar, pero que ahora yo creo que indagaremos y criticaremos el asunto con mucha más profundidad, del presidente valenciano Ximo Puig, en las que, bueno, propuso la creación de un impuesto especial sobre la región de Madrid para compensar el efecto capitalidad y redistribuir hacia el resto de autonomías aquello que Madrid supuestamente les está quitando, está absorbiendo por, ya digo, ese efecto capitalidad. Bueno, vamos a ver qué base tiene todo esto. Pero bueno, antes de nada, buenas noches, José María, y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, un placer, Juan Ramón. Bueno, pues empecemos por la percha de estas declaraciones, ¿no? ¿Es verdad que la prosperidad de Madrid procede esencialmente de su efecto capitalidad y es verdad que Madrid de alguna manera está absorbiendo inversiones que alternativamente podrían ir a otras regiones de España? Veamos, realmente lo que se da es una verdadera competencia, una competencia entre las distintas regiones. ¿Por qué? Porque el modelo tan descentralizado que tiene España, basado en el estado de las autonomías, en el sistema de las comunidades autónomas, permite que éstas sean corresponsables tanto desde el punto de vista del gasto como desde el punto de vista de los ingresos. Lo que sucede es que muchas de ellas no terminan de ser corresponsables o no terminan de creerse que lo tienen que ser. Y ese es uno de los problemas, pero no es el efecto capitalidad. ¿Por qué? Por varias razones. Antes de que empezase el Estado de las Autonomías, era un Estado mucho más centralizado. El español era, vamos, no mucho más centralizado, era un Estado centralizado, aunque estaba dividido en provincias, pero con diputaciones y demás, pero básicamente era un Estado centralizado. Y Madrid no era la principal provincia, puesto que es uniprovincial, podemos considerarlo también como si fuese entonces también el mismo nivel que el de una región, no era el lugar al que iban las principales inversiones, porque se iban a Cataluña, especialmente a Barcelona y a todo su núcleo metropolitano, no era la que más crecía económicamente y no era la más rica en términos de PIB per cápita, ¿no? Porque ocupaba el quinto lugar, estaba por detrás de las dos forales, de Navarra y del País Vasco, estaba por detrás de Baleares, estaba por detrás de Cataluña, ¿no? Entonces, ese cuarto o quinto lugar que ocupaba Madrid, bueno, pues la configuraba como una región próspera, una región rica, pero no desde luego la principal de ellas. Bueno, es más, cuando empieza el Estado de las Autonomías, durante 12 años gobierna otro partido político distinto al actual. Ya no es cuestión de colores políticos, sino del matiz con el que se aplica una política económica u otra dentro de las pequeñas competencias que puedan tener las comunidades autónomas. Bueno, pues durante esos años, Madrid, de esos 12 años, 8 años creció por debajo que el conjunto nacional y o que Cataluña, la otra región de tamaño similar, con unas tasas de paro también algo mayores. Ahora no. Madrid estaba hace 25 años en la posición, creo recordar que era 63 de regiones por PIB per cápita en paridad del poder de compra de la Unión Europea y ahora ha llegado a estar entre las 25 primeras en el puesto número 23. Entonces, hay bastantes diferencias, no se trata de eso. Valencia, si quiere, puede hacer exactamente lo mismo que la Comunidad de Madrid, porque son las dos regiones de régimen común, las dos tienen la misma cesión de tributos, la misma participación en los mismos tributos estatales y tienen las mismas prerrogativas y competencias para aplicar en sus distintos tramos, aquellos en los que lo pueden aplicar,
bueno, pues aquellas competencias que crean oportuno. No puede tocar ninguna IVA, por ejemplo, porque es un impuesto que está cedido, pero que la competencia es plenamente estatal, pero sí que pueden tocar, por ejemplo, el IRPF en el tramo autonómico, ese 50%, pueden hacer lo que sea con ello dentro, bueno, pues de una coherencia, ¿no?, desde el punto de vista del conjunto nacional. Pero una cosa es una coherencia y otra cosa es el querer obligar a que ninguna pueda bajar impuestos y a que todas tengan que subirlo. Si hay corresponsabilidad, hay corresponsabilidad. Y entonces yo lo que defiendo no es ningún tipo de homogeneización ni de armonización. Yo no tengo por qué decirle a Valencia o a cualquier comunidad autónoma que no pueda subir impuestos. Si cree que tiene que subir impuestos porque apuesta por un modelo de gasto mucho más abultado, pues serán sus ciudadanos los que tendrán que comprender esto y tendrán que apoyarlo, ¿no? Pero está en su libertad para poder hacerlo si tiene el poder legislativo para ello. Pero lo mismo es una comunidad como Madrid o como cualquier otra. Quiere bajar impuestos, ¿por qué no va a poder hacerlo, no? Y yo creo que ahí está el gran éxito de Madrid en este sentido, que ha sido con diferencia la región con impuestos más bajos, ha sido también con diferencia la que ha eliminado más trabas y que ha dado una mayor seguridad jurídica. Y al final, cuando uno va a hacer una inversión, ¿dónde va? Pues donde más fácil le pueden poner las cosas, donde menos quebranto va a sufrir desde el punto de vista del pago de impuestos y donde más seguridad también le proporciona, menos incertidumbre. Y de ahí yo creo que está el gran éxito de Madrid, pero nada que no puedan replicar el resto de las otras 14 regiones de régimen común y, por supuesto, las 2 forales, que tienen muchísimas más competencias para poder tocar los tributos como les confiere la disposición adicional primera de la Constitución. Por mencionar algunos datos de los que has hablado y para que veamos la comparativa, entre el año 75 y el año 95 la renta per cápita de Madrid en paridad de poder adquisitivo creció un 40%, y la de la Comunidad Valenciana un 54%. Es decir, que durante esos años hubo convergencia, ¿no? La Comunidad Valenciana creció más que la Comunidad de Madrid. ¿El problema dónde ha estado? Que desde el año 95 hasta la actualidad, hasta 2019, que es más o menos un periodo algo menor, pero más o menos un periodo comparable con el anterior, Madrid ha crecido casi un 47% y la Comunidad Valenciana un 30%. Entonces, ahí se ha vuelto a abrir la brecha, pero por demérito de la Comunidad Valenciana, más incluso que por mérito de la Comunidad de Madrid, que también algo, ¿no? Porque ha crecido algo más que en el periodo anterior, pero sobre todo lo que se ha desplomado es el crecimiento de la Comunidad Valenciana. Y bueno, mencionabas el diferencial, no sé, de regulaciones, ¿no? Uno se tendría que plantear, por ejemplo, ¿hay libertad de horarios comerciales en Valencia? Sí, no, y la hay en Madrid, pues en Madrid sí, en Valencia no. O habría que plantearse, ¿no?, cuál es el tipo ahora mismo, el tipo marginal en el IRPF entre Madrid y Valencia, que es justamente la diferencia mayor que existe entre cualesquiera otras regiones españolas, porque Valencia tiene el tipo más alto, 54%, y Madrid el más bajo, creo que está en el 45,5%, a falta de que Ayuso complete la promesa de bajar todos los tramos en medio punto, ¿no? Entonces, bueno, quizá parte de las diferencias proceden de ahí. Yo le decía a Chimo Puig en un artículo de este domingo que más valdría que se dejara de preocupar por arruinar a otras regiones de España y que se obsesionara más en enriquecer la suya, haciendo uso de las competencias que, como decías, tiene Madrid. Pero yo creo que aquí casa entonces o encaja el tema del que estamos hablando, o el tema del que íbamos a hablar en este directo, que por cierto, muchas gracias a Infoblogger por el raid en el canal de Twitch. Y bienvenidos todos los espectadores desde el otro canal, que es el tema de la armonización. ¿Por qué casualmente las comunidades que tienen impuestos más altos, porque esta es una reivindicación continua de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, por qué esas comunidades son las que están más obsesionadas con armonizar fiscalmente los distintos tributos cedidos a las autonomías, cuando además, en muchos casos, supuestamente, sobre todo en el caso de Cataluña, son autonomías que reivindican el mayor autogobierno posible. Por tanto, hasta el punto de querer, en algunos casos, separarse de España, pues bueno, si eres autónomo, si eres independiente, gobiernas tú, no gobiernas sobre otros. Entonces, ¿cómo casa ese distinto ritmo de crecimiento entre regiones españolas con la batalla política continuada de tenemos que armonizar, tenemos que armonizar, tenemos que armonizar? Sí.
Bueno, en primer lugar, Madrid incluso tiene ese tipo de IRPF un poco más bajo porque la parte se divide por dos y la parte más, el tipo marginal máximo de Madrid está en el 21% y con la nueva rebaja llegará al 20,5%, con lo cual sumar la parte estatal, que si no recuerdo mal, me parece que es 22,5%, está algo más bajo, no está en el 45,5%, sino que ahora mismo está en el 43,5% y se quedará en el Sí, pero 43%. acuérdate que Sánchez incrementó a partir de 300.000 euros 2 puntos este año. Entonces, Sí, el o sea, nuevo marginal máximo dependiendo del sería nuevo, lo que pasa es que todavía esto, los 300.000 euros es una medida un poco demagógica en ese sentido, pero comparemos en cualquier caso los tramos autonómicos Sí. porque el tramo Ujú. estatal no tenemos Sí, claro, claro. posibilidad, ¿no? En las distintas regiones no tienen posibilidad de poder aplicarlo, ¿no? Entonces Madrid va a ir al 21, está en el 21%, irá al 20,5%, que si se replicase en el tramo estatal lo mismo que Madrid, pues estaríamos hablando de un 41%, que es una Ujú. rebaja Eso es. sustancial. Bueno, ¿qué Y en la quieren? Comunidad Valenciana un 30%. Exacto, efectivamente. Con lo cual, si se replicase, se alcanzaría ya límites que serían considerados incluso confiscatorios, ¿no? ¿Por qué quieren armonizar aquellas regiones que están evolucionando peor? Pues posiblemente porque al final, yo lo he dicho en varios artículos, estamos hablando de Madrid, pero cualquier otra región que haga lo mismo, lo que les pone es un poco ante el espejo de su propia incompetencia, ¿no? Porque demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera. ¿Se puede cambiar radicalmente desde una comunidad autónoma la evolución económica de una determinada región? No, primero es absurdo porque es una economía pequeña y está todo muy interrelacionado y lógicamente depende no solo del resto de España, sino del conjunto de la Unión Europea y del resto del mundo por las distintas transacciones de bienes y servicios que hay, como es lógico. Pero aparte tiene unas competencias también limitadas, como también es lógico que así sea. Ahora bien, ¿qué sucede? Que es lo que sí que pueden hacer es aplicar unas políticas para ir mejor en los momentos de auge y para resistir mejor y caer menos en los momentos bajos del ciclo económico. ¿Y qué sucede? Que como al final, cuando se trata de actuar en la economía, hay dos maneras de hacerlo, apostando por unas bajadas de impuestos, desde luego, o al menos no subidas, y una liberalización que permita agilizar la economía, generar buenas expectativas y crecer, o intentar sostener artificialmente la economía mediante el gasto público. Esto segundo, además, lo que implica es un desequilibrio presupuestario muy fuerte o intentar paliarlo, que se llega también a un desequilibrio presupuestario fuerte porque no se consigue cubrir del todo con un incremento de impuestos. Estas regiones que van peor y que piden esa armonización es lo que han intentado hacer y siguen intentando hacer. Veíamos Valencia. Valencia tiene la mayor deuda pública de todas las regiones españolas. Tiene uno de los déficits públicos más elevados, lógicamente porque es lo que da después, genera como consecuencia ese stock de deuda tan abultado. ¿Qué sucede? Crece también mucho menos. En los últimos 10 años, el último dato disponible de la economía regional es hasta el año 2019 publicado por el INE. Bueno, pues de 2010 a 2019 el crecimiento medio de Madrid es 1,8%, en términos reales, en términos de volumen encadenados, la media de Valencia es del 1%. Es que estamos hablando de diferencias muy sustanciales que, claro, van agrandando esa brecha que comentábamos al principio del PIB per cápita. ¿Por qué lo piden entonces? Bueno, pues porque primero no quieren verse reflejado frente a sus ciudadanos, supongo, en ese espejo que señala su incompetencia, y segundo porque su propia política económica que deciden aplicar, porque tienen esa autonomía para hacerlo, es de incremento del gasto. Entonces lo que quieren claro, es mucho más complicado explicar a los ciudadanos, a los agentes económicos, que hay un presupuesto determinado que se puede permitir una serie de cuestiones y que hay que ajustar en el resto. Eso es complicado porque muchas veces las noticias que no son tan agradables no reciben tan buena acogida, pero en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo, los agentes económicos terminan agradeciendo que se les diga la verdad y que se tomen medidas para que conduzcan a ese equilibrio. Sin embargo, en el corto plazo, lo que perciben esas otras regiones o los actuales dirigentes de esas otras regiones es que una medida de gasto puede ser a lo mejor mucho mejor recibida o pueden intentar venderlo de una mejor manera que un ajuste necesario o una reforma que haya que realizar. Y optan por esta medida. Claro, al aumentar el gasto,
el saldo presupuestario se les desestabiliza y optan por subir impuestos. Al subir impuestos, drenan renta disponible y expulsan también inversiones derivado de su alto endeudamiento. Y entonces tienen, lógicamente, un peor crecimiento. Hay menor renta disponible, se puede consumir menos, se puede ahorrar menos. Al ahorrar menos también se canaliza menos financiación hacia la inversión y luego imponen muchísimas restricciones. Tú mencionabas hace un momento en Valencia las de la libertad de horarios, pero muchísimas otras restricciones también ligadas a la burocracia son impuestas y eso lo que hace es retraer la economía, la actividad económica y con ello el empleo. ¿Qué sucede? Que entonces lo que dice la percha perfecta que encuentran es que Madrid realiza dumping fiscal, ¿no? Uh-huh. Madrid no realiza dumping fiscal, Madrid realiza, o cualquier otra región que baje impuestos, lo que hace es utilizar el margen competencial que le da la Constitución, la LOFCA y la Ley del Sistema de Financiación Autonómica para poder implantar los impuestos en aquellos que tiene competencias como considera que tiene que hacerlo. El resto puede hacerlo igual, con lo cual no está llevando a cabo ningún tipo de competencia desleal. En ese sentido, volviendo a lo anterior, ¿es que Madrid lo puede hacer porque se aprovecha, porque tiene un efecto capitalidad? Bueno, hemos visto que no siempre ha crecido más, pero no siempre las capitales administrativas coinciden con las capitales financieras y tenemos ejemplos muy destacados en Estados Unidos, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Italia, por poner otros ejemplos. En otras sí que coincide, en Francia coincide, en España coincide, cierto, pero eso también responde a las características que se hayan ido formando. ¿Barcelona podría haber sido la capital financiera española? Pues probablemente, pero bueno, pues otra serie de cuestiones que allí sucedieron a lo largo de muchas décadas ha hecho que se haya ido desplazando ese volumen de inversión hacia Madrid. Es más, si nosotros tomamos en un espacio temporal muy amplio la inversión extranjera que se recibe en España, si nos vamos al año 95, se recibía en Madrid un volumen de inversión extranjera sobre el total nacional que es entre 15 y 20 puntos inferior al que se recibió en el último ejercicio, o 13 o 14 puntos inferior, así tomamos los últimos 10 años, con lo cual eso se va asentando, se va acrecentando y es lo que marca esa diferencia. ¿Qué sucede? Que entonces la respuesta fácil es decir, homogeneicemos todos, pongamos un mínimo y a partir de ahí no se puede bajar hacia abajo. Lo cual también, aparte, yo creo que un atentado contra la libertad de las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas constituye otro gran problema, porque podría pensarse, si quieren poner exactamente los mismos impuestos en todas las regiones, que obligan a un determinado tipo y que de ahí no se puedan mover, pero no, lo que quieren es subir el tipo mínimo y a partir de ahí que puedan volver a competir, con lo cual tendríamos otra vez la misma diferencia, pero con tipos mayores que lo que hacen es perjudicar a los propios ciudadanos. Vamos, que al final lo que quieren aquellas autonomías que lo están haciendo peor es armonizar al alza para perjudicar a quienes, digamos, marcan la diferencia dentro de España haciéndolo relativamente mejor. Una especie de cartelización autonómica para que no haya nadie que pueda, bueno, pues mostrar las vergüenzas de su política económica atrayendo inversiones con otro tipo de enfoque, ¿no? Por ejemplo, Iván Mañús de Murcia, porque al final ya no es solo, que es principalmente, ¿no? Pero no es solo un problema de impuestos, es un problema de regulación, sino también un problema a veces de cultura que es transmitida a los estudiantes por las administraciones públicas, ¿no? Entonces, pues, un comentario anecdótico. Lo que no puede ser es que nos vendan a los estudiantes en la Comunidad Valenciana que las empresas solo quieren venir por el sol y la paella, demagogia pura. Es decir, un enfoque casi, diría yo, derrotista sobre la capacidad de atracción de inversiones que tiene la Comunidad Valenciana, pero que esa capacidad de atracción también está limitada justamente por un determinado marco regulatorio y un determinado marco fiscal, ¿no? Pero mencionabas que bueno, una de las excusas que utilizan para decir que Madrid practica dumping fiscal es el efecto capitalidad, pero otra excusa, que además esta a mí me parece casi particularmente insultante, es que en el caso de la Comunidad Valenciana es la autonomía peor tratada dentro del sistema de financiación autonómico y en cambio Madrid supuestamente sería una de las mejores. Como si básicamente el sistema de financiación autonómico estuviese llevando una gran cantidad de ingresos
del resto de autonomías a Madrid y precisamente porque absorbe bases imponibles que deberían estar en otras autonomías, pues Madrid tiene mayor capacidad para bajar impuestos. ¿Esto es así o es más bien al contrario? El sistema de financiación es un sistema el actual, es un sistema perverso y enrevesado. No es nada claro. Realmente nunca se sabe muy bien cómo va a funcionar el sistema a priori, porque hay que estudiar su comportamiento. Influyen una serie de factores y a la vez influyen todas las regiones, cómo les afecta esa serie de factores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el sistema de financiación autonómica? En primer lugar, fue un sistema negociado bilateralmente por el gobierno de entonces, del señor Rodríguez Zapatero, y sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, hasta el punto de que no se lanza lo que va a ser el borrador de ese sistema de financiación hasta que no lo aprueba pues el comité, el órgano de dirección correspondiente de Esquerra Republicana de Cataluña, que sucede en un fin de semana, si no recuerdo mal, de mayo del año 2009. Pero bueno, eso es público y está ahí, ¿no? Bien, ese sistema que encierra, es verdad que Valencia es una de las regiones más perjudicadas, eso es cierto, eso es rigurosamente cierto. Lo era antes y lo era ahora, lo es también Murcia y lo es también Madrid. Aquí hay dos variantes. La primera, dicen, no, es que Madrid está en la media de financiación. Bueno, eso es muy relativo por lo siguiente. En primer lugar, si se toma la población ajustada, es decir, se ponderan por grupos de edad y se calcula qué necesidades hay y se le introducen otros sistemas determinados de cálculo en la parte sanitaria, que son también con otras ponderaciones para calcular los grupos de edad, pues una persona de determinados años cuenta por 2,3 y otra de determinados años cuenta por 0,6. Bueno, eso a priori no debería estar mal del todo, aunque realmente habría que fijarse más en la eficiencia del gasto y no tanto en la población ajustada, pero si estuviese bien hecho, por lo menos la distorsión sería mínima. El problema es que son grupos de edad que estaban perfectamente encajados para beneficiar a unas comunidades autónomas y perjudicar a otras. Bueno, entonces, claro, ahí Madrid sale más o menos en la media. Y también sale en la media porque le añadimos el resto de recursos del sistema de financiación que no están sujetos a liquidación. Aquellos que no están sujetos a liquidación, una gran mayoría de ellos, como puede ser el impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, como puede ser el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, bueno, pues lo que tienen las comunidades autónomas es todavía una mayor capacidad para además actuar sobre el 100% del impuesto. Y es donde Madrid, con esos impuestos más bajos, consigue un mayor potencial de recaudación relativamente, ¿no? No tiene tanta potencia de recaudación, lógicamente, ni el impuesto de sucesiones ni el impuesto de transmisiones patrimoniales, como lo puede tener el IVA o el IRPF, lógicamente, pero en términos relativos consigue una potencia de recaudación mayor respecto al resto de regiones. Eso hace que Madrid se vuelva, entre comillas, más rica y de las otras artificialmente se vuelvan más pobres. Eso implica que tiene unas aportaciones que las aportaciones después a la solidaridad varían. Pero si nos vamos solo, y eso sube, por tanto, la financiación de Madrid y le hace estar más cerca de la media. Pero si nos vamos solo a los recursos sujetos a liquidación, que son el IRPF, el IVA, los impuestos especiales, los distintos fondos que hay de garantía, de suficiencia, de competitividad, lo que vemos es que Madrid está muy por debajo de la media, incluso utilizando población ajustada. Si nos vamos a población real, a población empadronada, está muchísimo por debajo de la media. Las tres regiones más perjudicadas son Valencia, Murcia y después Madrid. Es decir, es cierto que Valencia está muy perjudicada, pero realmente no es la única. Y si nos vamos por el otro lado de la mesa, vemos que además Madrid no solo no está beneficiada por el sistema, sino que gracias a Madrid
se nutre una parte importante de lo que se llama el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que permite pagar, entre comillas, porque el sistema no es finalista, pero de una manera oficiosa, digamos que los fondos que salen de ese fondo, valga la redundancia, de garantía de los servicios públicos fundamentales, deberían ir destinados a pagar la sanidad, la educación o los servicios sociales, ¿no? Bueno, pues ese fondo está conformado por cerca de 15.000 millones de euros, un poco menos, 14.800 aproximadamente, de los cuales el Estado aporta ahora mismo, con la evolución que ha habido desde el año 2009, porque se va incrementando por lo que o descendiendo por la evolución de los ingresos tributarios del Estado, que se llama el ITE, ¿no? Bueno, pues viene a aportar casi 8.800 millones de euros. Y después hay 3 regiones que aportan netamente al fondo. Es decir, después de que aportan el 75% de sus recursos y de que reciben una serie de fondos para cubrir esas necesidades básicas, hay un saldo positivo o negativo. Bueno, pues Madrid, Cataluña y Baleares aportan en neto al fondo. Es decir, reciben un saldo negativo porque reciben menos de lo que aportan. Y el resto de regiones, sin embargo, son perceptoras netas. En alguna ocasión, Cantabria o La Rioja han aportado un poco, pero ha sido, digamos, muy pasajero. Las 3 regiones que siempre han aportado son estas 3 que he mencionado. Y de todas ellas, el 68% de lo que aportan esas 3 regiones, de la parte autonómica, lo aporta ahora Madrid, el 70%, creo recordar con los últimos datos de liquidación. Bueno, pues ese 70% quiere decir que de cada 10 euros que aporta las comunidades autónomas netas al fondo de garantía, 7 lo aporta Madrid. Y si introducimos la aportación del Estado, que lógicamente es mucho mayor que la de las comunidades autónomas, lo que comprobamos es que casi 3 de cada 10 euros que reciben las comunidades autónomas perceptoras del fondo de garantía para pagar esos servicios esenciales, los aporta Madrid. Con lo cual, es una parte muy importante. Y es lógico que así sea porque ahí está la solidaridad interregional que viene enmarcada en la Constitución. Ahora, de ahí a decir que es que Madrid se beneficia del sistema, que es insolidaria y que hace dumping fiscal, hay un trecho muy grande porque es todo lo contrario. Bueno, es que lo que habría que plantear es si Madrid, por ejemplo, Madrid y el resto de autonomías, no digo solo Madrid, tuviese un sistema de financiación similar al cupo vasco, dejarían de llegar al resto de autonomías pues alrededor de 20.000 millones de euros cada año. Entonces, que se esté pretendiendo, defendiendo que hay que aplicar todavía, que hay que aprobar nuevos impuestos sobre Madrid para redistribuir al resto de España, cuando ya se está extrayendo de Madrid por solidaridad interterritorial o por lo que sea. Tú decías que es lógico que así sea. Bueno, yo no lo veo tan lógico, pero bueno, lo mandata la Constitución, ¿de acuerdo? Es lógico porque está en la Constitución señalado, simplemente eso. Bien, entonces, que lógico o ilógico, ya se está redistribuyendo más de 20.000 millones de euros cada año, que además quieran más, cuando además no son capaces de hacer incrementar las bases imponibles internas a la región por una política económica en gran medida nefasta interna, pues es que es el disparate. Vamos a armonizarnos todos a peor, vamos a subir impuestos a todos para lastrar entre todos el crecimiento de las distintas regiones de España y además, tú que lo has hecho algo mejor que hasta la fecha, nuevos palos contra ti para cebar las burocracias de esas autonomías que lo están haciendo tan mal, ¿no? Bien, y para terminar una última pregunta, porque bueno, hasta ahora estamos comparando Madrid-Valencia, Madrid con otras regiones. Estamos diciendo que Madrid lo ha hecho relativamente mejor que otras autonomías, pero yo creo que lo que muchos se plantean o se pueden plantear es ¿por qué Madrid no da pasos todavía más decisivos en la reforma del modelo económico que tenemos en la región, en su estado de bienestar, devolviéndoselo en mayor medida a los ciudadanos, rebajas de impuestos mucho más agresivas? ¿Por qué no se da ese paso adelante? Bueno, una explicación podría ser por falta de voluntad política, que no lo sé, pero otra posible explicación sería que existen ciertas limitaciones que constriñen, aún habiendo voluntad política en la región, aún cuando la hubiera, que no lo sé, que constriñen al gobernante madrileño para dar pasos más decisivos
en esa reducción del tamaño del Estado dentro de la región y esa mayor devolución de servicios públicos y de impuestos a los ciudadanos madrileños. Bueno, en primer lugar, el impuesto que propuso el presidente Puig hacia los madrileños, primero yo creo que sería inconstitucional, porque no se puede gravar per se a solo una parte de los ciudadanos, no se puede legislar solo contra una parte de los ciudadanos. Y un sistema tributario como el de las regiones forales simplemente que sería insostenible si lo tuviese en Madrid o Cataluña. Con que lo tuviese una de las dos sería insostenible porque no podrían sostener al resto de las regiones. Por tanto, tendrían que recortar ellas el gasto, las otras regiones. Es decir, si no recibieran transferencias netas de Madrid o Cataluña, pues... Claro, pero ahora lo unimos con lo que me has preguntado, ¿no? ¿Por qué no se pueden dar pasos técnicamente más allá? Ya no entramos en cuestiones políticas, que bueno, pues la voluntad o no la voluntad, eso ya depende de lo que los dirigentes del momento lleven adelante. Yo creo que sí que ha habido voluntad o hay voluntad, pero se encuentra con una serie de problemas, que son los siguientes. Primero, el sistema de financiación, y así lo relata en la página web del Ministerio de Hacienda, si no recuerdo mal, está diseñado en gran parte para desincentivar las bajadas de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando se bajan las bajadas de impuestos, lo que el sistema considera de inmediato es que se baja la recaudación exactamente en la medida en la que se tocan esos tipos impositivos a la baja, es decir, consideran que la situación es ceteris paribus y que por tanto el número de transacciones no va a variar y lo que va a haber es una pérdida de recaudación. No consideran que si se bajan los impuestos pueden incrementar en gran parte la actividad económica directa o indirectamente, pero terminar incrementándose. Ahí hay un freno bastante importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se bajan esos impuestos dejan de llegar en la equivalencia a la bajada de impuestos, teniendo en cuenta que no variase nada a la región que lo está bajando. Y obviamente esta región tiene que seguir prestando esos servicios que tiene transferidos desde la Administración General del Estado y tiene que prestarlos también por mandato constitucional. Y ahí viene la segunda parte. ¿Y esos servicios cómo los puede prestar? Es que las regiones no tienen prácticamente margen desde el punto de vista del gasto para poder actuar. ¿Por qué? Porque la gran parte de servicios transferidos, de las competencias transferidas que tienen las comunidades autónomas, vienen marcadas por su cartera básica de servicios. Su cartera de servicios viene marcada por normativa básica estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede tocar absolutamente nada. Es la Administración General del Estado la que impone esas necesidades de gasto y, por tanto, las comunidades autónomas lo que pueden hacer es mejorarlo, pero no pueden ajustarlo de manera eficiente ese gasto. Porque viene por poner un ejemplo, José María, si la Comunidad de Madrid mañana dijera vamos a privatizar la educación o la sanidad en Madrid, no podría hacerlo. No podría hacerlo, pero ya no estamos hablando de privatizar o no. Sí, incluso cosas más básicas. Sí, porque ese escenario además es generalmente el que intentan utilizar un poco aquellos que quieren aplicar unas políticas intervencionistas cuando se intentan realizar algunas políticas que se pueden hacer, como la externalización de una serie de servicios para ganar eficiencia, que sigue siendo público el servicio, pero bueno, la producción es privada, lo presta aquel que se ha contratado para externalizar, ¿no? Pero eso, digamos, que sería incluso entrar un poco en el terreno de aquellos que quieren desde el intervencionismo criticarlo de esa manera. No, si no se trata de eso. Cualquier cuestión que se pueda intentar retocar para ser más eficiente, si viene dado en la cartera básica de servicios, no se puede tocar, con lo cual realmente al final no hay corresponsabilidad ni en el gasto ni en los ingresos, porque en el gasto no se puede actuar y en los ingresos no quieren actuar muchos que podrían hacerlo, porque lo que quieren es todavía incrementar más el gasto. Uh-huh. Incrementar más el gasto pueden, pero ajustarlo siendo eficientes no. Entonces, tenemos un estado de las autonomías con los incentivos totalmente desajustados, porque por un lado te mantiene una cartera de servicios que de alguna manera impone una especie de suelo de gasto que es muy alto y por otro lado te están empujando desde el sistema de financiación autonómico a subir los impuestos, no a bajarlos, porque si los bajas
tienes que seguir, digámoslo así, aportando lo mismo que aportarías al fondo común si no los hubieras bajado, con lo cual te quedas con mucha menos recaudación de la que te correspondería simplemente por la baja de impuestos y, por tanto, te perjudican por el lado, te desincentivan bajar el gasto, te desincentivan bajar los impuestos y te prohíben bajar el gasto, con lo cual es un incentivo por ambos lados a inflar todavía más el tamaño del Estado, tanto desde el lado de los gastos como desde el lado de los ingresos. Y si eso es así, ¿cómo escapamos de este modelo, ¿no? Porque hay algunos partidos, por ejemplo Vox, que proponen una centralización prácticamente absoluta del Estado. A mí ese es un modelo que no me gusta. Yo cuanta mayor descentralización, mejor. Pero es verdad que tenemos una descentralización disfuncional en muchos aspectos. ¿Qué medidas debería adoptar un gobierno central descentralizador o un gobierno central liberal que quisiera facilitar la competencia fiscal y de gasto corresponsable entre ambas partidas de las distintas autonomías para permitir pues que a lo mejor alguna autonomía como Valencia, pues suba muchísimo los impuestos y aumente muchísimo el gasto, si eso es lo que quieren sus políticos, si eso es lo que quieren sus ciudadanos, pero otras autonomías, pues a lo mejor apuesten por lo contrario, por mucho menos gasto público en educación, mucho menos gasto público en sanidad, para que sean los propios ciudadanos los que, bajándoles extraordinariamente los impuestos, puedan decidir si gastan más en esto, en qué gastan más, en esta escuela, en aquella otra escuela, en este hospital, en aquel otro hospital, y por tanto que florezca la creación de riqueza y la libertad de elección de servicios públicos. ¿Qué medidas habría que adoptar desde el Gobierno central para ello? Sí, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista autonómico, como se está así constreñido de esa manera desde el punto de vista del gasto de los ingresos, por eso lo importante es como hay que mantener en pie todo el sistema de servicios que obligatoriamente, que por mandato constitucional hay que prestar, bueno, pues lo que se trata es de dar siempre pasos en la buena dirección, ninguno en la dirección equivocada o contraria, sabiendo pues la longitud que se puede dar, porque a lo mejor si se intenta avanzar muy rápido puede ser contraproducente y ser sustituida esa política después por una de amplio retroceso, ¿no? Y desde el gobierno central, centralizar o no centralizar, si es que al final, si no se reforma, es cambiar simplemente el problema de casilla. No lo tendrá el subsector comunidades autónomas, pero lo tendrá la Administración General del Estado. No se trata de eso, se trata de poder reformar. Por el lado de los ingresos, la corresponsabilidad fiscal ahora mismo la tienen las comunidades autónomas si quieren ejercerla. Por tanto, lo que hay que hacer es no poner trabas ni dar pasos en contra a esa corresponsabilidad fiscal, que es lo que ahora mismo está intentando hacer el gobierno de la nación con ese anuncio de armonización que está preparando el grupo de expertos que ha seleccionado para ello. Y desde el punto de vista del gasto, lo que tiene que hacer es eliminar los obstáculos y las trabas que ahora mismo impiden afrontar el gasto de una manera más eficiente, que no significa prestar peores servicios ni de menor calidad ni menores servicios, sino prestar todos los servicios que son necesarios de una manera que permita conseguir ahorros llegando al objetivo de esa cobertura asistencial necesaria. Entonces, lo que hay que hacer son realizar un estudio en profundidad, un estudio real en profundidad y poder eliminar todas esas trabas que están impidiendo a las regiones el poder ser más eficientes. Y a partir de ahí, quien quiere utilizarlo, que lo emplee, y quien no quiere utilizarlo, que no lo utilice. Pero es la manera de poder ser corresponsables, por tanto, desde el punto de vista del ingreso, como en este último caso, del gasto. Una última pregunta que nos mandan desde los superchats, casi una acotación. Estabas comentando que la legislación estatal constriñe mucho las posibilidades de gestión en materia de servicios públicos, de educación, sanidad de los gobiernos autonómicos, pero Juan José Arévalo pregunta específicamente, cheque escolar, cheque sanitario, aunque fueran en largo plazo, ¿serían posibles estos instrumentos en Madrid habida cuenta de la situación de la legislación o del estado de la legislación estatal en la actualidad? Yo creo que sería complicado el poder instrumentar este mecanismo desde un punto de vista jurídico. La mayor apuesta que hay, al menos desde el punto de vista educativo, es que el poder apoyar de una manera mayor o menor los conciertos que hay actuales, ¿no? Es lo que se está haciendo, por lo que podemos leer, podemos observar en Madrid.
¿Sería mejor el poder tener una mayor libertad de elección? Siempre es mejor tener esa mayor posibilidad de elección, pero jurídicamente yo creo que podría encontrarse con muchos problemas desde el punto de vista de la propia Administración General del Estado. No sé si a lo mejor pudieses llegar a ser recurrido eso en constitucionalidad o no. Yo no soy un experto jurídico, pero creo que se podrían encontrar diversos problemas al respecto. Vamos, que al final para tener estado de las autonomías verdaderamente descentralizado, corresponsable y diverso en modelos, pues hay que tocar muchas partes de la legislación de la Administración General del Estado para permitir esa auténtica autonomía. Ahora en mucha medida esa autonomía es solo nominal, pero no real, o al menos solo nominal para aquello verdaderamente importante, y en cambio sí hay autonomía para despilfarrar a costa, digamos, de trasladar ese agujero financiero al resto de autonomías, al resto de contribuyentes españoles en una serie de incentivos perversos catastróficos. Muy bien, José María, pues ya hemos estado más de media hora en estos diálogos, en estos directos que, como ya comenté en su momento, más o menos con una regularidad mensual tendremos en este canal, patrocinados por la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias a todos los asistentes. Hemos superado hoy, durante prácticamente todo el chat, los 1.000 espectadores. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado, y simplemente recordaros que aquellos que estéis interesados en los diversos estudios que ofrece la Universidad Francisco Marroquín, donde podéis encontrar a profesores como José María, como Eduardo, que estuvo en el último chat, o como yo mismo, pues os pasáis presencialmente al campus que tiene la Universidad de Madrid, en Arturo Soria 245. De hecho, lo podéis ver en el edificio, lo podéis ver en el fondo de este chat, o llamáis por teléfono, contactáis por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo chat, en el próximo directo del mes de agosto. Hasta entonces.